Radio La Chispa, trinchera de ideas. La Organización Mundial de la Salud reconoce la existencia de 161 millones de personas con discapacidades visuales en todo el mundo. 50 millones de ellos son ciegos. Cada año, esta cifra aumenta 2,5 millones. Cuando haya que lanzar la pólvora, el hombre lanzará la pólvora. Cuando haya que lanzar el libro, el hombre lanzará el libro. De la unión de la pólvora y el libro puede brotar la rosa más pura. Subiré al cielo, le pondré gatillo a la luna y desde arriba fusilaré al mundo, suavemente, para que esto cambie de una vez. Bueno, volvemos a este programa número 117 y tenemos invitadas especiales para este caso. Me doy el placer de saludar a Buki y a Sofi P. ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias por llegarse, por venir y por participar de este programa número 117, en el que queremos hablar de nada más y nada menos que el fútbol. Iba a empezar este segmento leyéndoles un mensajito, que tenemos acá algunos mensajitos, después del dale vos, que lo repito. Abrazos desde la gloriosa Cofique, corazoncito, viva el fútbol, el arte y el Monte Cordobés. Acá dice Luisina Rivadero, quien creo que les conoce. Le mandamos un saludo, es Guacha Marta desaparecida. Desaparecida, que vuelva. Que vuelva, mira. Que vuelva. Aprovechen y le pasan factura en vivo. Varias personas están escuchando, así que... Bueno, quisiera que se presenten. Así, o sea, personalmente, pero aparte de los colectivos que son parte. ¿Por qué el fútbol? Pero empecemos por la presentación. Bueno, empiezo yo. Dale. Yo soy Buki, pertenezco a las Guachamarta, que es un equipo de fútbol. Y también los últimos 2 años estuvimos haciendo un programa de radio con las Guachamarta, que era exclusivamente de fútbol femenino, donde participaba también Sofi y algunas más del equipo de fútbol donde estábamos. Y también soy parte de una organización social que se llama Abriendo la Cancha, donde nuestra primera fundamental lucha es el fútbol femenino y feminista. Tenemos una escuelita de fútbol femenino hace 8 años en el campo de la Ribera, en la villa, donde hace 8 años les damos fútbol a las nenas todos los sábados, ininterrumpidamente. Y entre otras miles de cosas que también hacemos también con Abriendo la Cancha, pero lo fundamental es eso. Y también, bueno, de darles herramientas a las pibas en el barrio, que sobre ser mujer, ser negra, ser pobre, ser villera, no es fácil. Y bueno, nosotros estamos ahí como hace 8 años, remándola con las pibas. Tremendo. Bueno, yo soy Sofi P, me dicen. Bueno, también soy de la Guacha Marta, del espacio de la radio que se llama Lo que quieren las guachas. Y bueno, nuestro acercamiento al fútbol por ahí es, no sé, lo que vamos a venir a decir acá y demás, es como desde un lugar, desde el amateur, desde querer jugar al fútbol. En muchos casos, al menos mi caso, de empezar de grande el acercamiento al fútbol, como muchas de las experiencias de mujeres o identidades no varones heterosis, y también como hinchas. Acá somos muy hinchas, acá la compañera de Belgrano, yo de Boca, que tenemos cancha acá nosotros. Y bueno, como Nosotros tenemos cancha. siempre nos peleamos en la radio por esto. Bueno, y también como militantes, que eso fue medio paulatino, digamos. O sea, primero el acercarse a jugar, a empezar solo por jugar, y después darnos cuenta que había como ahí un vacío, un activismo que era necesario, y participar desde el lugar que podíamos. Así que desde ahí armamos la radio con esa idea de difundir el fútbol femenino, de acercarlo, de traer noticias, sobre todo desde la comunicación, que no hay información, nadie sabe dónde está. Bueno, entonces es muy difícil encontrar información sobre el fútbol femenino, es muy complicado. Así que eso, bueno. Y también tenemos entrevistas, como que entrevistamos a referentes del fútbol femenino, como, bueno, recién nombrabas a Moni Santino de Abrir la Cancha, que es nuestra referenta en el fútbol a nivel nacional. Es una grosa y nada de eso. Bueno, recién, o sea, en esto del trabajo territorial que me contabas que hacían, esto de ser pobre, ser negra, ser villera, y esto, me gustaría, ¿por qué?
me interesa esto del fútbol, porque el fútbol atraviesa clases sociales, digamos, o sea, juega desde el más cheto hasta la persona que menos acceso a recursos tiene, y a todos nos mueve y a todos nos pone la piel de gallina y nos hace indignarnos y nos hace decir, dale vos, o soy pirata y demás, ¿no? Entonces, ¿cuál es el lugar que para ustedes tiene el fútbol en la sociedad? Chan. ¿Voy? Dale, mandale. No, bueno, eso mismo que estabas diciendo vos, el fútbol en nuestro país sobre todo nos constituye, para mí tiene nuestra identidad nacional, también tiene como una impronta en la identidad de los barrios muy, muy específica y muy precisa. Los clubes, o sea, la gente, vas al Verdi, vas a Zona Sur y la gente está vestida en Alta Córdoba de los clubes, o sea, como está presente en todo momento, la gente incluso que no le gusta el fútbol, mira fútbol, no es el caso del fútbol femenino, pero mira fútbol, todas las personas que no saben lo que es un offside miran igual la selección, entonces digo, como está muy presente, no es como otros deportes que la gente no los mira si no le interesa, entonces nos constituye como identidad, nuestra identidad nacional para mí el fútbol. Sí, está ahí, a partir de ahí también como abriendo la cancha, nosotros lo usamos como de herramienta para poder llegar a las chicas en el barrio. Nosotros tenemos más de 25 pibas que van. Nosotros por ahí nos sorprendemos de nosotras mismas de que sigan yendo con la cantidad de conflictos que hay, con la crisis que hay ahora. Se nota mucho en el barrio, todo lo que está pasando, el contexto se nota muchísimo. Y bueno, nosotras seguimos yendo y las pibas siguen yendo y para nosotros es súper importante porque a través del fútbol usamos el fútbol para poder llegar a las pibas, para bajar las herramientas, para juntarnos, para ser un lugar de contención fundamentalmente, ¿no? Claro. Jugamos al fútbol, entrenamos, no es que vamos y jugamos, tenemos una profe, entrenamos y también hacemos talleres, les damos talleres a las pibas. Hicimos hace poco un taller de, no sé, primeros auxilios, RCP, como que la idea es bajarle contenido a las pibas y darles las herramientas para que... También han hecho cosas de educación sexual. Sí, siempre, todo el tiempo. Tenemos gente ahí que una copada y que sabe un montón y les bajamos todo el tiempo ese tipo de herramientas a las pibas. Y me parece que como que no sé si lo podría hacer, vos preguntás qué lugar tiene el fútbol, desde otro deporte, claro, acá, en este país que estamos. O sea, lo hacemos desde el fútbol. Claro, y... O sea, ahora me decís que hay como 25 pibas, pero supongo que no fue siempre 25. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, ¿cómo las recibieron del barrio? De decir, che, vienen unas pibas a entrenar. ¿Cómo fue? Claro, no. Yo te cuento lo que me contaron. Yo hace 5 años que estoy abriendo. Lo que pasó fue que hubo un festi de fútbol en Buenos Aires. Las chicas volvieron de ahí remánicas, que estaba Moni Santino. Moni Santino está trabajando con esto en la Villa 31 hace 15, 17 años. Claro. Tiene 250 pibas. Y tiene convenios con Nike. Sí, tiene una escuelita que se llama La Nuestra. La Nuestra, el fútbol femenino. Y la idea es, claro, que esa escuelita sea un club. O sea, vienen con la idea fija, claro, que sea un club. Y, bueno, volvieron de allá a Remanijas. Una de las pibas conocía a alguien de ahí del campo de la Ribera, hicieron el contacto y les dieron un espacio sin nada. Incluso hoy vos vas a nuestro espacio y tiene hecho una verja, tiene puertos los arcos. La verja es porque, claro, nosotros llegábamos los sábados ahí y había autos tirados, había caballos, había que sacar con un rastrillo la caca de los caballos. Era como llegar 1 hora antes para preparar el lugar y hacer todo el laburo de ir casa por casa con folletos, invitando, después ir al colegio invitando. Y todos los años ya en un principio sí, pero ya no, las chicas saben, hay un grupo de WhatsApp, ahora hicieron un Instagram ellas. Tremendo. Como que las pibas están ahí, les encanta. Hay un montón de conflictos, obviamente, porque bueno, es contextual, como recién te decía, pero a las pibas les encanta y siguen yendo y nos parece súper importante estar ahí. Es como un lugar fijo que no tiene negociación. Por ahí podemos tener un montón de otras cosas, pero... Y eso nos lleva un poco a la función social, ¿no? Del fútbol, de los clubes en particular, que bueno, si querés después podemos charlar un poco sobre las sociedades anónimas y todo ese debate que resurgió, bueno, el año pasado a partir del DNU, de Milei y demás, y que este debate es como el fútbol como función social, un club que está en el barrio cumpliendo una función que no es económica necesariamente, versus, bueno, el fútbol empresa, claro, ¿no? Como claro. ese dilema, y acá se ve muy claramente.
yo no participo de la organización de Deberías. Abriendo la Cancha, pero bueno, he estado en un montón de actividades que hacen, hemos ido a los encuentros plurinacional de mujeres e identidades, hemos ido a los encuentros de fútbol que se hacían, que ya ahora no se hacen más, nacionales. Sí, los ahora encuentros se de mujeres, los pluri, como que somos las encargadas del taller de del fútbol. taller de fútbol. Y como que conjunto con la nuestra, ¿no? Como que son las dos agrupaciones más grandes Claro. que hay acá, como en Argentina, es como bastante referencial. Y nada, vamos y rompemos el taller que hacen ellos allá un poco, porque lo hacen en un aula cerrado y es como que, ¿qué aulas son? Nosotros venimos a jugar al fútbol, Claro. entonces nos vamos a una plaza, a ocupar el llevamos espacio a público. ocupar el espacio público. Sí, para que se y vea. Imagínate si ya es difícil sostener esta función social que tienen los clubes en los barrios, imagínate en el fútbol femenino. O sea, ella te dice, las agrupaciones conocidas son Abriendo la Cancha y la nuestra, y realmente somos, qué sé yo, 50 gatos locos 50. militando el fútbol femenino. Es muy fácil de encontrar a todo el mundo, contactarte con todo el mundo. En el programa de radio nos pasó de Claro. llegar muy rápidamente a gente que para nosotras era como gente muy conocida, muy Claro. famosa, porque es muy chico el mundo todavía. Entonces como que esa militancia está todavía más... Che, ¿y ese incipiente. mundo hace cuánto o sea, digo, intenciones de las pibas de jugar al fútbol siempre hubo, pero de que se están organizando en torno a eso, ¿hace cuánto tiempo más o menos? Y acá en Córdoba, con el tema de la baja de la edad en la liga cordobesa, desde 2018 que empezó con ese tema, desde ahí se fundó como una organización de fútbol feminista. Y desde ahí como que se empezó a organizar todo un poco más. Claro. Ya había grupos que jugaban al fútbol, ya existía Abriendo la Cancha, pero no como organización. Ahí vinieron hinchas, vino Abriendo la Cancha, vinieron jugadoras, se organizaban inclusive picaditos al frente de la Liga Cordobesa para que no bajen la edad. Tremendo. Desde ahí se empezó a organizar. Y a nivel nacional, con la coordinadora de fútbol, Ujú. Sin Fronteras se llama, coordinadora, porque dije Argentina, no, Sin Fronteras. Y de eso más o menos desde 2000 también. 20 creo, por ahí. ¿Cuándo fue en La Claro, Plata? como que sí, antes creo, sí, 2000. No, desde La Plata me parece que se organizó. Bueno, claro, pero fue antes de 2020, porque en la pandemia fue antes, Ah, creo. Bueno, o sea, adquirió como esta cosa de coordinarse entre los grupos, pero espacios, como decíamos la nuestra, que existe hace 17 años, como espacios en los barrios, están laburando hace un montón de tiempo, Claro. y también desconocemos todas las experiencias, obviamente, pero bueno, esto de coordinarse, de empezar a armar encuentros anuales, encontrarnos en el encuentro plurinacional y demás, es bastante reciente. sí. Y, o sea, entiendo de que han ido conquistando distintos espacios. Bueno, estos espacios que me cuentan, claramente son conquistas por parte de la organización y de la activa y de militar el fútbol, digamos, y que es herramienta. ¿Qué otras experiencias así, o sea, aparte de estas que me han mencionado, por ejemplo, en el fútbol de primera o o sea, en todos esos espacios también está habiendo una visibilización mucho más grande? ¿Qué opinan ustedes de esa parte del fútbol profesional y el fútbol femenino dentro del fútbol profesional y todo eso? Sí, la discusión sobre la profesionalización del fútbol femenino es también de larga data. Digamos, las pibas que están jugando al fútbol están luchando por tener derechos, ni siquiera te digo iguales a los chabones que juegan, porque estamos lejísimos de eso, Muy pero lejos. aunque sea cobrar y no tener que manejar un Uber para poder, o sea, digo, como esa discusión está presente. En 2019 se adquirió como la semi-profesionalización del fútbol, pero bueno, hubo un montón de problemas. Ahora desde que asumió Milei, muchas conquistas que se habían logrado en el marco del fútbol profesional volvieron a retroceder, como por ejemplo que se televisen partidos para que la gente los vea. Si la gente no los ve, nadie va a saber quiénes son las jugadoras, no vamos a tener ídolas, etcétera. Que abran los estadios, los clubes, para que jueguen los partidos ahí del fútbol femenino y que no te den la casa amarilla, el Claro. estadio, o sea, como, bueno, Belgrano el abre Villa la Club, cancha ahora el Belgrano lo abre. Leía, creo que Banfield también lo abre siempre, Talleres. pero bueno, es muy es eso, como esas luchas son, y Esas siempre las mismas. Es como re una loco. fiesta cada vez que un club abre un estadio. Claro. Es como, hoy abre un estadio, ay, qué bien aplauso. Es como, no, tiene que ser algo totalmente normal, no algo Claro, claro. salido Excepcional, excepcional. Sí, y se ve a nivel también selección. Bueno, en Latinoamérica las selecciones más fuertes son las de Colombia y las de Brasil. Argentina salió tercera ahora en la Copa América, que acaba de terminar hace poquito. Fue Re una bien. tremenda hazaña porque está completamente desfinanciada de nuestra selección. No sé y si viste demás. las noticias vos cuando fue el año pasado, que a las pibas cuando salían de entrenar de la selección les dieron un PBT Sí, sí. y una Sí, banana.
O sea, ese Claro, nivel como de ese nivel financiado. no tienen nada. Y en Europa el fútbol femenino está mucho más desarrollado, o sea, las Que no significa chabonas- que se equipara al de los varones, ¿no? O No, sea, está tampoco, mucho tampoco. más... Los pases o sea, más caros son iguales a los pases más bajos. O Claro, sea, claro. igual, bueno, eso, ¿no? Comparándolo como ese fútbol así más de empresas, pero hay récord. Ahora estuvo la Eurocopa y se batieron récords de asistencia en los estaban estadios. llenos. Y de hecho, un partido del femenino, creo que era un clásico del Barcelona-Real Madrid, tuvo el récord de asistencia en el Camp Nou, superando al masculino. Incluso, Mirá. o sea, como hay mucha, o sea, es increíble, vos ves los partidos y decís, no podés creer, y lo lejos que estamos de llegar a eso, y ahí te das cuenta que no es que a la gente no le gusta ver a la mina jugando al fútbol, es que no te lo están financiando, Claro. no lo están difundiendo, no hay comunicación, no hay publicidad, no hay marcas bancando, y bueno, es Claro. Y bueno, y tener en cuenta esto, ¿no? Que decía recién la P. O sea, si vienen las SAT de repente, como es todo económico, lo primero, y no les importa el club como club, no solamente el fútbol femenino desaparecería, sino como un montón de deportes que tienen los clubes que no recaudan, digamos. Claro. Ahí se irían al tacho, digamos. Bueno, sí, estuvimos hablando todo este rato del fútbol como una herramienta política, ¿no? Ujú. Como el fútbol como transformación, como, digamos, el fútbol popular, los barrios y el fútbol. Y en esto que vamos a hablar ahora, que tiene que ver con los clubes, digamos, va más allá del fútbol, digamos, Ujú. porque el fútbol también es un negocio, digamos. Ujú. También es un negocio de los mismos de siempre. Yo después en la segunda parte vamos a hablar un poquito del hito este del Inter de Miami, todo lo que hay por detrás. Ujú. Entonces digo, esto ya hemos hablado un poco del fútbol popular y ahora del fútbol empresarial. ¿Qué podemos decir? O sea, ¿quiénes manejan el fútbol, digamos? Ya sé que esto da para charlarlo, Sí. digamos, no significa que ustedes tengan la respuesta final, porque es algo que estamos investigando. Sí. Pero como la contraposición de este fútbol popular, digamos, el negocio y todo Ujú. lo que hay por detrás. Sí, a mí lo que se me ocurre de responderte así rápido a eso es que no hay, o sea, no hay, con esta que se quieren instalar las SAD, ¿no? Las Sociedades Anónimas Deportivas, como régimen de manejo de los clubes. No hay una dicotomía que es o fútbol empresa o fútbol función social, porque el fútbol ya está completamente, o sea, ya hay está mercantilizado, ya hay un montón de problemas vinculados a eso, ha habido una avanzada en la privatización del fútbol en estos últimos años, digamos, o sea, como esto de que las empresas tienen las imágenes de los deportistas, de que hay partidos que no, o sea, en las redes sociales los mismos clubes no pueden pasar videos de sus goles porque son propiedad de o algún canal o alguna marca o alguna empresa, incluso casas de apuestas y cosas así que lo puede llevar hasta lo más bizarro. Eso, es como entonces para mí es tratar de conservar un lugar del fútbol y la función social sabiendo que parte de la batalla en algún sentido ya está perdida y ya la han ganado las empresas, ¿no? En ese sentido, no digo que sea rendirse, pero digo como, no es como, bueno, acá tenemos el ideal Claro. versus Europa, que son todos capitales árabes teniendo a los mismos clubes y o sea, eso sería como lo primero que yo diría para relativizar un poco como esa cosa que se dio de, no, bueno, el fútbol es algo público, no, ya tiene un montón de problemas y hay un montón de cosas que ya tenemos que discutir, digamos. Claro. Pienso en el caso, por ejemplo, de Arsenal, ¿no? Arsenal de Sarandí, que vieron que queda como entre medio de la cancha de Racing y de la cancha Independiente, y como que medio que hicieron un club fantasma entre esos dos. Arsenal tuvo una historia así como que sale campeón de la Sudamericana muy rápido, era de Grondona, Ujú. y aparecen varios casos así. Sí. Bueno, el Chiqui Tapia ahora con Barraca. Barraca Central. ¿Cuál otro que decía? Hay otro club más. El que tiene Speed acá. Riestra. 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 Bueno, y acá en Córdoba, esto que está pasando también con Talleres, con, ¿cómo se llama el mexicano? Mexicano argentino. Fasi. El Fasi, Fasi. claro. Toda esta discusión que estaba habiendo en torno a, bueno, a ver, para mí es como ustedes dicen, digamos, el fútbol ya tiene su función social, el fútbol ya es el fútbol popular, ya es popular el Ujú. fútbol, digamos. El tema es que están queriendo terminar de capitalizar Ujú. todo eso y meterse en estos lugares donde todavía no lo han podido capitalizar. Pienso en otros ejemplos, digo, contrapuestos. Yo creo que Belgrano es un ejemplo de un club por ahí que tiene esta otra función, digamos, que se la juega un poco más con el barrio, con el fútbol femenino. Entiendo que ha sido también Sí. una apuesta muy grande que ha hecho Belgrano. Ujú. Bueno, entonces, digo, estamos hablando de los grandes clubes, pero
yo siempre trato de bajar un poco y decir, bueno, ¿cómo debemos construir nosotros lo alternativo? Y en ese sentido les quería preguntar, ¿cómo creen que nosotros debemos construir los clubes? O sea, ¿desde dónde construir y cómo construir los clubes populares, digamos? ¿Con qué idea? ¿Con qué impronta? O sea, ¿qué creen ustedes, no? Primero que nada... Ay, me escucho muy fuerte. Primero que nada, me parece que, por lo menos por el lado del fútbol femenino, ¿no? Un poco más de dirigentes, pondría yo. Primero que nada, no sé, eso es lo que se me ocurre a mí por ahora. O sea, yo siempre veo todo el fútbol, incluso el femenino. Ahora no sé si viste que se inauguró el torneo de fútbol femenino y eran todos 6 chabones levantando un trapo y viendo una copa. Entonces como que me parece que hay que salirse un poco de eso y meter otras miradas también. Porque si no, siempre sigue siendo lo mismo. O sea, como que las mismas cabezas de hace 1000 años. Y bueno, acá en la liga, inclusive recién hablaba con una amiga, compañera de Abriendo, la Flor Raco, que es una grosa, sabe un montón. En la liga, acá en Córdoba, la maneja un señor de hace 25 millones de años atrás. Entonces, como que no puede ver lo que está pasando hoy en el fútbol. Claro. No, tiene la mirada muy vieja, muy anciana, incluso con las chicas mismas. O sea, como que no es que no... como que no quiere, sino que no puede porque tiene como una mirada muy vieja. Claro. Entonces, como no puede, esto no puede avanzar, hasta acá, digamos, porque es lo que él conoce, digamos. Entonces, para mí tendríamos que hacer una renovación de gente y buscar gente nueva, con nuevas cabezas y realmente darle un poco más de bola a las chicas que están ahora en la parte de la dirigencia, porque hay varias y tienen muchas ganas y saben un montón y nada, ideas nuevas, digamos, para que esto un poco no llegue a ser lo que está haciendo allá en las Europas. Sí, se me ocurre también, así más desde la construcción, desde las bases, como la democratización, o sea, como seguir pensando en que, ya sea pensando en clubes y los socios que sigan teniendo un lugar preponderante en la decisión, en las decisiones del club, en la determinación de las necesidades, también eso, como la conformación más democrática en un sentido de género, de un montón de cosas, de los directorios, etcétera, pero también que la gente pueda seguir haciendo cosas en los clubes, en los barrios, incentivar eso y obviamente que uno lo piensa como muy lejos, bueno, te constituyen una sociedad anónima deportiva y ¿qué le pasa? El barrio sigue funcionando, pero tenemos el caso, por ejemplo, de Chile, que pasó, la gente dejó de ir a la cancha, excepto a Colo-Colo, Universidad de Chile, como eso, la gente dejó de ir a la cancha, dejó de tener como una sensación de que estaba participando en el club, o sea, es un caso como muy, muy palpable, y de hecho cuando sale toda esta discusión sobre la SAD hacen una carta a una asociación que no me acuerdo cómo se llama, que dice como hermanos de Argentina no cometan el mismo error, como siguen siendo el único ejemplo de Latinoamérica que está conservando este modelo de los clubes. Claro, porque el resto ya está Brasil, está claro, con Uruguay, Brasil. Y es eso, como, ¿no? Como la sensación de que vos seguís siendo importante para el barrio y para el club, para mí eso es clave, porque si no, eso se va perdiendo, y después estos crean clubes que no tienen hinchas, de dónde salieron, o al revés, es un extractivismo de toda la identidad y la historia del club, que vos decís, bueno, créate tu propio club si querés hacer una empresa, no sé. Pero bueno, eso, como, y que sea una democracia en ese sentido como popular, de verdad, desde las bases, porque también está el argumento de, bueno, que los socios decidan si quieren ser SAD o no ser SAD, y eso es como una apelación a una democracia completamente vacía, porque bueno, la libertad claro, como esta libertad falsa, digamos, porque hay una presión fiscal, presión económica, si vos querés financiar un club, ahí no, eso no lo deciden los socios, entonces como, y de repente gente a la que no le importa dice que el fútbol no es política, te está diciendo no, democracia. Claro. De todas maneras, como que hay cierta esperanza, porque eso que hablamos recién es re popular, y como que por más que pase esto, me parece que la gente todavía acá en Argentina, el club es muy referencial, entonces como que no creo que, yo tengo esperanza, elijo creer, de que vayan a votar, de que no, que sea una SAD, no creo que pase acá, inclusive la gente de Talleres que tiene FASI está recontra enojada con FASI, por todo lo que está pasando en el club. Sí. Entonces, a mí lo veo medio complicado, que todavía por lo menos acá. Yo ahora hablo como hincha de Boca, ¿no? Bueno, Román, yo creo que, o sea, digo, en esto de hablar del presente y de la esperanza de que esto no suceda, digamos, a los clubes o a los personajes que están poniendo la cara para que los clubes sigan siendo de los socios, los están haciendo mierda, los están reventando. Más allá de que Boca juega mal, digamos, o sea, 2 puntos aparte de que Boca juega mal. Pero digo, también, o sea,
cuando Román se presenta a elecciones, gana con el 80% de los votos de los socios, pero ahora en este momento está habiendo una campaña mediática. Tremenda. Digo, Boca juega mal, eso es cierto, digamos, y queda afuera, y porque... Pero digo, también hay todo esto de reventarlo a Román, y que Román es la figura de los clubes más grandes de Argentina, de decir, nosotros queremos un club para los socios, y de hecho Boca creció mucho en el básquet, por ejemplo. El resto de los deportes que no le dan tanta guita al club han crecido mucho, y se piensa desde esta función social del club, ¿no? Entonces digo, yo también quiero creer de que hay una esperanza muy grande en eso, pero lamentablemente en este momento en el que nos movemos mucho por la pantalla, por las tendencias de Twitter y todo esto, está todo en discusión, digamos, y yo creo que es una gran disputa. Yo no sabía que éramos, o sea, de los países de América el que quedaba, digamos, en esta... O sea, sí, en Chile hay un solo club que no me acuerdo del nombre, que tiene como una militancia política que es, no es SAD. En Uruguay hay algunos que sí, otros que no. Claro. Y en Brasil creo que la mayoría. La mayoría, o sea, sí. menos Aparte los más depende conocidos. el país donde vos vayas, es de cómo está regulado también. Hay veces que puede ser mitad y mitad, y el 51% lo tiene el club, y toman Claro. decisiones. El club no, perdón, Claro, hay, los hay socios. como modelos mixtos en Hay Alemania, modelos por mixtos, ejemplo, claro. sí. Lo mismo acá también hay modelos mixtos. O sea, entiendo que todavía no está como legalizado el tema de la SAD, entonces no se puede ser 100% SAD, pero le han buscado esta otra vuelta, es decir, 49-51. Claro. Entonces viene un capital y te pone toda la guita, pero tiene el 49% de las acciones, digamos. Entonces, pero bueno, ya se está coqueteando con esta idea, y también se le vende, y por eso me parece interesante también de decirlo, que se le vende a los hinchas esta esperanza de que no, tu club ahora lo va a traer. Sí, más ¿me entendés? rendimiento deportivo, Ay, sí, ¿no? más competitividad. Bueno, igual eso como son cosas que se fueron demostrando que no necesariamente, o sea, hay casos Claro. que son SAD que han tenido más éxito, pero hay casos que no, y tenés los dos clubes más grandes de España como que no son SAD, Claro. digamos. O sea, No, el mismo, o y- sea, el fútbol argentino te lo demuestra, o sea, Sí. tenemos, o sea, nunca tuvo esa línea el fútbol argentino, y futbolísticamente Sí. somos el mejor país del mundo, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Entonces es como que la misma Tienes historia la misma historia te lo demuestra, digamos. Sí, sí, lo de Riquelme eso me hace acordar, o sea, como lo estuve pensando, yo siempre que juego Boca miro al pedo, porque después me acabo indignando, Claro, miro los claro. comentarios de la gente No hay y más digo, hincha de no, Boca por Dios. que Le Pen. No hay nadie. Y voy, y dicen como mucho esto de como esto es lo que pasa por mezclar fútbol con política. Ese es como un argumento muy Sí. común, ¿no? Y por eso después dicen, ay, traigamos a la democracia de los socios, y decís, bueno, pero eso es fútbol y política Claro, también, claro. ¿no? Y después, y lo otro que dicen mucho es como, bueno, pero Boca total gana en básquet, en fútbol femenino, como menospreciando esas otras Claro. cosas, y que lo único que importa es el fútbol masculino, que de una, o sea, en términos de guita es lo que da guita, digamos, pero el femenino, por ejemplo, hace solo 2 torneos que no es campeón, sino es como, tiene 14 títulos seguidos, Claro. el femenino de Boca, ¿no? Claro. O sea, digo, obvio que también tiene que ver con que es un club que tiene más plata que el resto de los otros clubes, pero es Asimismo, las jugadoras de Boca van a jugar, son profesionales y van a después. Es real lo del Uber. manejan un Manejan Uber, un o sea, Uber. digo, como tampoco... Selección ningún- nacional, ¿no? Selección nacional. Sí, sí, La ninguna Lore cobra Benítez. un palo, o sea, no, ninguna llega, o sea, Wow. eso. Pero bueno, eso es como ese menosprecio, es decir, lo que estábamos diciendo antes, la función social de los clubes. Es importante que tenga también otros deportes, otras disciplinas que no necesariamente sean el fútbol masculino, y después vienen estos termos que te están diciendo como esas boludeces, Claro. solo porque se ligó la figura de Riquelme a alguien que está reventando el club y que además es peronista, o no sé, como Claro. todas esas asociaciones que hacen, y para mí eso es terrible, y es cierto que a mí eso, cuando yo veo esos comentarios digo, no, bueno, estamos, chau. O sea, como que el momento en que digo, no, bueno, no somos Sí, SAD, el año que bueno. viene gana Macri, digamos, no sé. No, En Boca, ¿no? Digamos. Claro, claro. ¿Cómo? O sea, sí, es cierto que en el momento en el que estuvo Macri fue como la época de oro del siglo XXI de Boca, digamos, pero eso no Pero quiere Macri hace decir- rato que viene tratando de que sea una SAT Boca. Claro, sí, 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 sí. No, eso es gerenciamiento, digamos, es como que se le saca todo lo que es más empresarial, neoliberal, como no es política para mí, como en ese caso. Claro, claro, claro. Por eso digo, obvio que es una retórica que se utiliza para deslegitimar. Total. Vale. Bueno, me parece que estas discusiones está para tenerlas. Me quedo con algo que decían en esto que les preguntaba
que les tiré esa bomba de cómo construir los clubes, ¿no? Ujú. Participación. O sea, básicamente si nosotros queremos que las cosas no se las lleven los millonarios y tenemos que meternos los pies en el barro, tenemos que hacer fútbol popular, tenemos que participar en los clubes, digo... Como todo en la vida, no lo vamos a cambiar desde un tuitazo, no lo vamos a cambiar por un grupo de WhatsApp, nada. Invito a todas las personas que nos están escuchando que Hacerse participen, socio. claro, que sean Ujú. socios, Sean que socios. participen en las asambleas, que pongan en discusión todo esto. Y a ver, me hacen señita, claro, hay un montón de comentarios. A ver, vamos a leer de uno. Toda Ya la con esto guacha vamos Marta, cerrando. toda la Toda la guacha guacha Marta. Marta. Después podemos robarte un ratito para tirar Obvio. una datita de unos eventos. Sí, pues claro, porque se viene El Día de la Futbolista, sí. Bueno, a ver, tírenlo ahora y después leemos. El 21 de agosto es el Día de la Futbolista. Se conmemora como un mundial que jugamos sin haber tenido plata ni nada y que le metimos 4 goles a Inglaterra, Wow. sin botines. Fuimos así Literal. como- ellas Wow. son las de ese equipo, se conocen como las pioneras del fútbol femenino. Tremendo. Argentina, bueno, y se conmemora ese día del 4-0, ¿fue o 4-1? 4-1. Del contra 4-1 contra Inglaterra. 4 goles del Barcelona. Bueno, siempre hay eventos y el año pasado ya habíamos hecho un evento y este año querés contarlos vos. Juli. Este año vamos a pasar una peli, desde Abriendo la Cancha y desde Arco Iris también, que se llama Un Juego Propio, una peli que hicieron unas directoras que son de Buenos Aires, que relata la vida de 3 chicas que juegan al fútbol. Una es una chica villera, migrante, otra es Lore Benítez, jugadora de Boca, de selección, y otra chica más también del barrio, y como que les relata la vida de ellas siendo futbolistas, una profesional, otra villera, otra migrante. Está buenísima. Vamos a pasar esa peli el día 21 a las 21 horas en el Cine Arte Córdoba, que es ahí en la 27 de abril. Muy bueno. Y Tremendo. también lo vamos a pasar en Sierras Chicas, el día 22, al otro día. Lo vamos a pasar, no, creo que también es a las 21 horas. ¿Te acordás dónde? En el Cine Inca que tiene Río Ceballos. Bien. Buenísimo. Bueno, alta invitación ahí para todas las personas que nos están viendo y escuchando para hacerse llegar el 21 El de 21. agosto. Y también mañana hay Sí. un conversatorio que voy a buscar la En la datita, ¿dónde? facu de psicología. En la aula. El aula E. En el aula E, a las 18 horas, se llama Entre la práctica y la voz, jugadas de rebeldías y de disfrute en el fútbol feminista, un recorrido por 2 experiencias territoriales. Ahí hay una compañera de Abriendo la Cancha y otra compañera de la radio que van a contar como nuestras experiencias de militancia en el fútbol. Así que... Che, ¿y cómo nos podemos enterar de estas cosas? Bueno, nosotros tenemos un Instagram que lo activamos ayer de nuevo, porque ahora no estamos haciendo el programa de radio, nos tomamos una pausa este año, que se llama El Lo que sábado. quieren, las guachas con W, y si no, abriendolacancha.cba, ellas están más activas. No sé, vamos. Así que ahí está toda la data y para que... Vamos a pasar vean los todo el eventos. flyer y todas las... Bárbaro. Aclaro ya por último que cuando dicen mañana es mañana 13. Digo, porque a veces nos levantan por diferido y quizás nos Ah, escucha ok. alguien que piensa que mañana es otro día. Miércoles 13 de agosto a las 18 18. horas en la Facultad de Psicología, el conversatorio. Bueno, a ver, les leo unos mensajitos que son halagos. Qué grande las pibas, me sumo al abrazo glorioso. Ahí aparecen las gloriosas. Dale las guachas. Vamos la guacha. Esta es la hinchada de la guacha Marta, ¿sabes? La barra brava. No, sí, la barra tranca. La barra tranca. La barra tranca. Qué bien le sienta a la cámara, que vuelva lo que quieren las guachas. Ustedes tenían, era radio. Una Sí, radio. Salíamos Radio. en Radio Revés de la Ajá. Facultad de Comunicación. Y bueno, este año pausamos, pero queremos seguir solo que, Estamos bueno, ahí con la P militando para el año que viene volver. la vida tenemos cuesta un par. mucho y bueno, costaba sostenerlo semanalmente, imagino Bueno, que... yo hago, claro, hago la extensión, mira cómo me hacen toda la señal, háganlo acá. Bueno, nada. Somos está la invitación. 75. Es verdad que Chiquito. somos un Un equipo montón. como 10, 12, no entramos en el estudio. Bueno, ahora no tenemos, pero porque hemos tenido problemas. La Elo no está y ella es la crack en técnica. Un abrazo a la Elo, que fue la Yes. que me invitó. Bueno, un abrazo, a ver si contesta la Elo. Gracias, Elo, por invitarlas. Pero nada, nosotros tenemos el doble de estudio, o sea, allá también funciona como estudio. Ah, ahí va. Porque tienen buenísimo. cámaras y también tienen micrófono, entonces no entran 71, pero sí 30 y 30, ponele. Bueno, ¿La Bien, bien. La 30 tira. entramos. Compro. Bueno, eso, qué bien le sientan las cámaras. 2018, supongo que eso tiene que ver con cuándo se inició. 2018, sí, Mariana Gutiérrez, la Maru. Ahí está. Abajo dice, el Ay. año de formación de la coordinadora del fútbol sin Gracias, fronteras. Maru. Gracias, Maru. Y acá dice, soy Monte como hincha de River, aguante Riquelme. Bueno, esa. Me encantan esos momentos, sí, Bober. qué grande. Bober, momentos Bober. Gracias por los abrazos, aguante la gloria y las guachas, ponelo. Dice, bueno, muchas gracias. Bueno,
Muchachis, tremendo, alta entrevista, me encantó. Bueno, están invitadas para la próxima. Acá no podemos jugar al fútbol, pero posta que queremos organizar un torneo. Estaría bueno hacer ese torneo mixto, ¿no? O bueno, podemos hacer los dos, el femenino y el mixto. Bueno, da para pensarlo, me parece que nada, están re invitadas. Nos encanta hacer ese tipo de cosas. Bueno, después nos estresamos, pero... No, bueno, el estrés sí. Bueno, siempre. muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias. A ustedes. Nos vemos la próxima entonces. Y con la gente que está ahí del otro lado y que se queda en el programa, quédense un ratito más. En un ratito vamos a estar hablando mal de Messi. Ahí está, la tiro así para que después al recorte y sea viral. Vamos a estar hablando mal de Messi. Gracias Messi por la copa igual. Gracias.